teoría es lo que deberíamos verificar nosotros, estos dos límites. Este de acá arriba solo con carga viva y este de acá abajo con deflexión total del elemento. De pronto así es un poquito Listo, más profe. claro. Y me surgió otra duda a partir de esto y es que tengo entendido que para hallar ese lambda se utiliza la deformación sobre 1 - 50 rho prima, que es esa de ahí, exacta, la que está en verde. Ese rho prima no sé de dónde sale, cómo aplicarlo, la verdad. Es el refuerzo que tengas en la viga con presión. Ah, ok, o O sea, sea, con el el que refuerzo de la parte superior, sí, de la zona que está en compresión. solo aplico para la zona de compresión. Sí, correcto. Ok, eso sí, si no lo sabía. Y creo que ya no tengo más dudas de esa parte por el momento. Pues digamos, hay una pequeña duda, pero eso ya es un poco más conceptual, y es que en el ejercicio, revisando el ejercicio, nosotros utilizamos el D' como si fuera la altura menos el D. Y no sé hasta qué punto estoy bien porque nosotros teníamos dos diámetros de barras diferentes en cada fila. Ah, sí, pero recuerda que en nuestro ejercicio hicimos la suposición de que el D' y el D estaban a 5 centímetros. Entonces sí está bien. O sea que eso era a partir ya, o sea, eso era ya dado para el ejemplo, pero digamos en nuestros casos nosotros tendríamos que calcular el D' y el D. Sí, correcto. Listo. Sí, porque pues digamos eso era lo que me estaba fallando a la hora de hacer los ejercicios. Listo, profe, muchas gracias. Listo, vale. ¿Qué más preguntas tienen, muchachos? Vale, listo. Entonces continuemos con el tema de nuestras... Profe, buenas noches. Ay, perdón, es que me tocaba conectarme desde el celular para el micrófono. Profe, Tranquila. es que yo te iba a molestar de pronto, si nos podrías compartir de pronto algún ejemplo de las losas, de como los ejercicios que nos podrías poner en el parcial para nosotros poder pues repasar y preguntarte de pronto el jueves, que pues es como nuestra última oportunidad de preguntarte antes del parcial, profe. De la O losa. reflexiones, si tal vez tuvieras. Si tuvieras algún ejemplo, profe, eso es súper valioso para nosotros. Te agradeceríamos mucho. Pero ejemplo diferente al que vimos en clase, ¿cierto? Sí, profe, un ejemplo así tipo parcial de los que tú nos pones. No, pues que el parcial va a estar... Es que es sencillo, es simplemente losas. Porque el ejercicio de diseño sísmico ya lo hicieron, que estoy calificándolos, que es el de la viga que enviaron. Ese ya no. Pero entonces el punto sería diseñar alguna losa. Por lo general es una losa aligerada. Tendrán que hacer un diseño acortante, un diseño a flexión, diseñar la loseta, colocarle refuerzos a la loseta. Es que no tengo, como no tengo ningún libro que yo les diga pueden hacer esto. Porque no sé qué ponerles. Sí, profe, yo también agradecería un ejercicio de ese estilo porque que me acuerde, esa clase no se grabó completa. Entonces sí me gustaría también repasarlo para el jueves, que estoy seguro que van a ser duros. Bueno, pues me tocaría mañana, entonces toca alguien que me llame. Me llaman tipo... mañana tengo que hacer unas cosas, tipo 9 de la mañana. Y me avisan. Me recuerdan que hago un ejemplo. Y hago un ejemplo a mano y se los envío. Como para que tengan más o menos en cuenta lo que puede estar preguntando. ¿Sí?
Vale, profe, sí, señor. Sí, ahí entre nosotros nos acordamos para llamar. Muchas gracias, profe. Listo. Listo, muchachos. Entonces... La última vez estábamos hablando aquí de columnas. Hicimos nuestros análisis de columnas, hicimos nuestra curva de interacción y todo perfecto. Entonces hoy vamos a ver un poquito de normativa referente a las columnas. ¿Listo? Ahora, ¿qué cosas debemos tener en cuenta cuando estamos haciendo una columna? Las columnas, para requisitos sísmicos, tienen requisitos especiales. Por ejemplo, si tenemos una estructura en DMO o en DES. ¿Listo? Si la estructura es en DMO, el lado mínimo de la columna debe ser 0.25 metros y para DES 0.30 metros. Ese va a ser el lado mínimo que va a tener una columna para nuestros proyectos en DMO.25 y en DES.30. Asimismo, el área de su sección transversal tiene que ser mayor a 0.0625 y 0.09 metros al cuadrado para el caso de disipación especial. Existen columnas especiales, columnas en forma de C, columnas en forma de T, de L, ¿sí? Y el ancho mínimo de cada uno de sus lados cuando tenemos figuras especiales pueden ser 0.2 y 0.25 metros. Ese es el primer criterio para tener en cuenta a la hora de dimensionar una columna dependiendo de la zona de amenaza sísmica. Ahora, nuestra columna va a tener una cuantía de refuerzo. ¿Listo? Esa cuantía de refuerzo la calculamos, por ejemplo, para el caso de la rectangular. Se me olvidó si es B por H o B por D. Creo que es B por D, perdón. Con respecto a el D de su sección. Espérenme, son bobaditas que uno se le olvidan y es mejor verlas. A ver. Vamos a ver cómo es que la calculo, que se me olvida en este momento. Listo. Esa cuantía tiene unos límites dimensionales. La cuantía se da en porcentaje. Para las columnas, según la norma, tienen que estar entre el 1 y el 4%. ¿Listo? ¿Esto con qué objetivo se hace? Pues con el objetivo de no congestionar la sección transversal y poder armar una columna de forma correcta. Entonces en nuestros proyectos nosotros vamos a asignar una cuantía entre el 1 y el 4% de nuestras columnas, pero hay que decir algo. En países como Estados Unidos esta cuantía puede llegar hasta el 8%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son demasiado técnicos e industrializados a la hora de construir. Vale, un segundo. Profe, qué pena. En el cuadrito de normativa que estábamos viendo, la última columna, ¿a qué hace referencia? Cuando tienes columnas en C, en L o en T, el lado mínimo debe ser 0.2 o 0.25. Gracias, profe. Listo. Entonces, en países como Estados Unidos ustedes pueden conseguir una cuantía del 8% sin ninguna dificultad. Pero en países como el nuestro, pues digamos que la construcción, aunque no es mala, tampoco es muy buena que digamos. ¿Listo? Entonces mi consejo es que más o menos cuando tengan cuantías de aproximadamente el 3% sirve. Si tienen cuantías superiores al 3% en una columna, muy seguramente van a tener problemas a la hora de hacer el armado. ¿Sí? Va a quedar muy congestionada la sección y pues eso no es beneficioso para ningún proyecto. ¿Listo?
Ahora, ¿cuántas barras mínimas debe tener mi columna? Cuando yo tengo columnas reforzadas con estribos, como mínimo debo tener 4 barras. Entonces, para estribos, mínimo 4 barras longitudinales para poder amarrar los estribos. Pero si yo lo que tengo es una columna circular con una espiral, lo mínimo que necesito son 6 barras, no puedo colocar menos. ¿Listo? Ahora, cuando tengan columnas con secciones diversas, por ejemplo, fíjense en esta. Uy. Por ejemplo, una columna en L. Entonces la norma dice, en este tipo de columnas, cuando hayan esquinas, aparte de las 4 esquinas, ¿cierto? Entonces siempre colocar una barra en todas las esquinas de la columna, como mínimo, para poder hacer el armado de esta sección. ¿Listo? Entonces como mínimo, vean, aquí tengo una barra porque aquí hay una esquina y aquí hay otra esquina. Y todas las esquinas tengo una barra. Cuando tenga esquinas mínimo tenemos que colocar una barra. Preguntitas. Profe, digamos, ¿en qué caso se utilizaría ese 3% de cuantía? Porque haciendo acá los cálculos serían 2.700 milímetros cuadrados. Eso más o menos a cuánto equivaldría en, no sé, barras número 8. Bueno, para nuestro ejemplo, por ejemplo, estábamos hablando de una columna de 0.6 por 1.20. Tengo que llegar a 0.03, estamos hablando de barra número 8. Aquí voy hasta ahora llegando al 1%. Si coloco esto, coloquemos esto en porcentaje. Entonces tocaría colocar aquí unas 5 número 8 y 5 número 8. 1.5. Toca colocar más filas. Coloquémosle 8 filas. Es que fíjate que eso ya es muy alta. Por ejemplo, aquí voy en el 1.8 y todavía no he llegado a la cuantía del 3%. 10 filas. 8, 8. Aquí digamos vamos en un 2.12 y mira ya todas las barras que llevamos en número 8 para ese elemento. Estamos hablando de 30 barras. ¿Sí? Con el riesgo de que no quepan. No estoy calculando aquí si caben o no. Entonces fíjate que para nuestro ejemplo serían muchas barritas. Muchas barritas. Necesitaríamos... Voy a colocar aquí a ver cuántas barras necesito. Por lo menos para ese elemento estamos necesitando casi que 42 barritas de 1 pulgada. Entonces fíjate que eso ya es demasiado. Cuando tienes un elemento con 42 barras de 1 pulgada debes llevar una carga muy grande. ¿Listo? ¿Listo, profe? Listo. Vale. Ahora, pensemos en una columna, cómo la vamos a construir.
Pensemos en que eso viene algo así, n número de niveles. Listo. Y nosotros vamos a colocar nuestras barras acá. Pues obviamente nuestras barras no van a llegar completamente de arriba abajo en la columna, y más porque no vamos a poder fundir todos los pisos de las columnas de una vez, ¿no? Entonces, como vamos avanzando piso a piso, nos toca dejar las barras ahí, lo que llaman dejarle los pelos a la columna, ¿sí? Para poder continuar amarrando la columna del nivel superior. Entonces, debido a eso, nos toca emplear traslapos en las columnas, y esos traslapos dependen de la zona de amenaza sísmica. Traslapos. Entonces decimos, si ustedes tienen una columna en una zona con amenaza sísmica intermedia, necesita como mínimo una disipación moderada de energía. Y según el C21353, dice que los traslapos se deben ubicar en el tercio central de la en el tercio central de la columna. Y su fórmula va a ser calculada como empalmes a tracción. Perdón, traslapos a tracción. Recuerden que nosotros tenemos traslapos a tracción o traslapos a compresión. Y pues nuestras columnas van a tener barras que pueden estar en tracción o en compresión dependiendo de los niveles de carga. ¿Vale? Entonces eso sería lo primero. ¿Qué pasa si estamos diseñando la misma columna pero para disipación especial? Entonces eso está en el... Dime. Ay, profe, qué pena. Es que en este momento no recuerdo muy bien cuál es el criterio del traslapo a tracción. No sé si me lo recuerdas ahí, por favor. El criterio del traslapo a tracción, creo que era 1.33 la longitud de desarrollo de tracción. Ah, como a flexión, que es Sí, 1.3, que hay dos casos. Ok, sí, listo. Quería confirmar que era fuera ese. Listo, gracias, profe. listo. Ahora, cuando tenemos una estructura con disipación especial, los traslapos tienen que estar de nuevo en el tercio central de la columna, ¿sí? Se calculan como traslapos a tracción. Calculan como traslapos a tracción, pero esta zona debe estar confinada. ¿Listo? Vamos a colocar unos flejes transversales adicionales para confinar el empalme. ¿Alguna pregunta, chicos? Esa zona confinada del DES, profe. eh, la, como, la calculo como las barras del centro, como los estribos del centro, que son, o cómo calculo la separación para esa zona confinada. Ya, listo. Ahorita vamos a entrar al diseño sísmico y vamos a entender la zona confirmada. ¿Cuál es la esbeltez máxima que permite la norma para una columna, profe? O sea, para saber más o menos, digamos, cuántos traslapos tendría una columna, por ejemplo. ¿Cuántos traslapos puede tener? Bueno, es que me estás hablando de esbeltez. Esbeltez es la tendencia al pandeo porque son columnas muy delgadas y muy altas. Entonces es como cuando uno estaba en dibujo básico y tenía una regla T y la comprimía y sacaba una barriguita. Eso es un pandeo, ¿sí? Ese es Mm, esbeltez. Pero pues no Y hay de una... la altura.
no hay una esbeltez límite como tal en la norma. En cuanto a la altura, pues digamos que no existe tampoco un criterio para decirte cómo ubicar los traslapos. O sea, no existe una restricción a la altura de la columna para los traslapos. ¿Sí? No tenemos una restricción de ese tipo. La única restricción es que tiene que quedar en el tercio central. ¿Alguien sabe por qué la norma exige que sean en el tercio central? ¿O qué se les ocurre que puede estar sucediendo? Porque en el tercio central es donde nuestra columna va a sufrir menos fuerzas por fuerzas a cortante y a axial. Bueno, Casi, sí, casi, por fuerzas a flexión. Entonces, casi. claro, cuando llega el sismo, ustedes tienen un diagrama de momentos en las columnas de este estilo. Y entonces el momento es lo que va a generar que la sección transversal, ¿sí?, esté o en tracción o en compresión. Entonces, probablemente en las zonas más alejadas del tercio central, esos puntos son más críticos. Igual que en las vigas, recuerden que en las vigas buscamos hacer los empalmes donde los momentos fueran nulos, ¿sí? O, digamos, si estamos diseñando refuerzo inferior, donde los momentos superiores sean cero. Y viceversa, refuerzo superior donde los momentos inferiores sean cero. Aplica la misma lógica. ¿Listo? Entonces ya sabemos dónde hacer los empalmes, ya sabemos cómo calcularlos. Importante, no hacer todos los empalmes de la columna en un mismo piso. O sea, es muy peligroso. Vale, digamos que hasta aquí llega el nivel de fundida de su columna. De aquí para abajo va el otro piso, por aquí digamos que fundieron ya la columna y aquí van a poner la formaleta para hacer la losa. Y algo así es que funciona eso. Entonces aquí en esta columna deben dejar los pelos del refuerzo. Supongo que por acá está el otro nivel de entrepiso. Entonces, unos pelos de refuerzo tienen que estar lo suficientemente largos para generar un empalme en el otro piso y otros sí los pueden dejar acá cortos. ¿Por qué? No podemos empalmar más del 50% de las barras en una sección transversal de la columna. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Si tengo que empalmar 8 barras, pues en este primer piso empalmo 4 y en el de arriba empalmo las otras 4. ¿Listo? Vale. Profe, ese tercio central se calcula para la altura de entrepiso. La altura libre, para tu altura libre, es decir, para esta distancia, de acá hasta acá. Ah, vale, profe, gracias. Listo. Entonces ahora vamos a hablar del refuerzo transversal. ¿Qué es el refuerzo transversal? Pues estribos o espirales. ¿Cuál es la función del refuerzo transversal en las columnas? Aparte de resistir las fuerzas de cortante, que pues el concreto puede encargarse en gran medida de estas fuerzas. Su principal objetivo es darle ductilidad al elemento y poder permitir que las barras longitudinales puedan ser construidas. Digamos, vaya usted y ponga al maestro a tener una barra así de 2 metros en su posición mientras llega la mixer. Pues no funciona, ¿no? Entonces uno coloca unos estribos y esos estribos se encargan de permitir el armado de esos elementos tipo columna de una forma más sencilla. Ahora, ¿de qué diámetro tienen que ser esos estribos? Entonces, si la barra de refuerzo longitudinal es menor o igual a la barra número 10, el estribo puede ser número 3. Si la barra de refuerzo longitudinal es mayor o igual a la barra número 11, pues tenemos que usar estribos número 4. ¿Sí? Si estamos diseñando una estructura en DMI o menor a 2 niveles de un piso, podemos usar estribos número 2. Obviamente yo puedo estar usando barras número 8, por ejemplo, para nuestro ejemplo. Y
eventualmente puedo estar necesitando refuerzos de media pulgada, pero eso es otro criterio que tenemos que mirar más adelante, ¿sí? Pero entonces, lo mínimo es que para las barras menores a la número 10, como mínimo número 3. Y las mayores a la número 11, mínimo estribo número 4. Ahora, ¿cuál va a ser el espaciamiento vertical de esos estribos? Ese espaciamiento vertical debe ser el menor entre 16 veces el diámetro de la barra longitudinal, 48 veces el diámetro de la barra transversal, es decir, del estribo, o la menor dimensión de la columna. Esa va a ser la separación máxima que va a tener esos estribos en altura. Listo. Ahora, pensemos en una columna cuadrada. Profe, ¿cuál es la segunda condición? Por favor, 48 veces el diámetro de la barra. Transversal, transversal del estribo. Entonces, tengo esta columna. Y mi diseño me da algo así. Todas esas barritas con un estribo aquí colocado. ¿Vale? Entonces, reglas para armar la columna. Todas las barras esquineras deben estar amarradas por un estribo. Y al menos una barra de por medio se puede evitar que esté amarrada a un estribo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo aquí 5 barras, voy a pintar en azul las que van amarradas, las de las esquinas, y puedo dejar una barra sin amarrar. Entonces puedo dejar esta sin amarrar, pero esta, la siguiente, tiene que estar amarrada. ¿Listo? Entonces, como máximo podemos dejar una barra dentro de 2 barras amarradas consecutivamente. ¿Cómo hacemos ese amarre? Hay varias formas. Podemos colocar un estribo suplementario o colocar un estribo en forma de rombo. ¿Listo? Entonces, como máximo una barra tiene que estar, puede estar no amarrada con estribo. Y también, si esta distancia entre barras es menor o igual a 150 milímetros. Si tengo 155, tengo que amarrar también esa barra intermedia. ¿Vale? ¿Claro No, hasta ahí? no. ¿Será que por favor repites por qué se dio esa condición del rombo? Claro, Por favor. Gracias, profe. no hay problema. Tengo todas mis barras aquí. Listo. Entonces ya puse un estribo en azul que está encargado de amarrar las barras de las esquinas. Las que están en azul. Ahí ya están amarradas mis barras de las esquinas. Entonces la norma te dice, solamente puedes dejar una barra intermedia sin estar agarrada por algún tipo de estribo. Es decir, que yo puedo dejar una barra intermedia dentro de 2 barras amarradas con un estribo. Siendo así, estas barras de aquí a la mitad deberían estar amarradas, ¿sí? ¿Cómo las amarro? Yo puedo colocar o un estribo de esta forma o un estribo en tipo rombo. El rombo es como más estable. ¿Listo? Entonces tú puedes dejar una barra suelta, una sí, una no, una sí, una no, pero siempre y cuando la separación entre esas barras sea menor a 150 milímetros. Perfecto, profe, ya todo muy claro. Profe, entonces, por ejemplo, si fuera una columna que tuviera, por ejemplo, 7 por 5, 7 barras por 5 barras, ¿cómo vendría siendo un amarre típico en ese estilo? 4, 5
5, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Dos, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, entonces viene aquí tu estribo de esta forma. Ahí ya amarraste las de las esquinas. Entonces empiezas a mirar una sí, una no, una sí, una no, y arriba una sí, una no, una sí y una no. Ahí ya tienes las barras de arriba y de abajo marcadas, cuáles van amarradas, cuáles no. Y aquí viene una sí, una no, una sí, una no, una sí. Entonces puedes hacer lo siguiente: puedes amarrar este nivel de acá así, esta amarrada, esta no, esta sí, esta no y esta sí. Nos toca. Va a quedar un poco extraño, pero máximo puedes dejar una barra sin amarrar. ¿Listo? Ya cuando la columna es muy grande, muy alargada, los rombos no son tan efectivos, son más efectivos este tipo de estribos así larguitos. Listo, profe. Y digamos, en el caso de que fueran menos, por ejemplo, como en el primer caso, pero que el espaciamiento si fuera de 150, entonces todas automáticamente se tendrían que ir en ese tipo, con ese tipo de amarre. Sí, todos deberían llevar ese amarre larguito. Listo. Bueno, ahora, ¿qué pasa en los nodos de la columna? Ojo, porque los nodos tienen un diseño sísmico especial que ustedes pueden ver en la norma, ¿sí? Pero básicamente, imagínense esta situación: columna, viga, viga, estribos de la columna, estribos de la viga. ¿Cuáles de esos dos estribos deben atravesar el nodo? ¿Los verdes que corresponden a las vigas o los azules que corresponden a las columnas? Deberían ser los azules, ¿no? Los azules, claro, queremos que la ductilidad esté asociada a nuestra viga. Recuerden que nosotros ahora diseñamos con el criterio de columna fuerte, viga débil. ¿Cómo hacemos más fuerte la columna? Dándole buena ductilidad con los amarres. Listo. Entonces, ¿cómo diseño yo estos estribos de aquí a la mitad? Resulta que esta zona de los nodos son zonas que nosotros conocemos en ingeniería estructural como zonas rígidas, lo cual quiere decir que los principios de flexión de la viga de Euler-Bernoulli que hemos estado trabajando, de la sección plana permanece plana después de la deformación, no son ciertas. Sí, entonces no se pueden diseñar los nodos como lo estábamos planteando un elemento normal. ¿Listo? Entonces, en esa parte central del nodo vamos a tener que proveer un área mínima que debe ser mayor o igual a estos dos valores: 0.062 raíz de f' sub c por b por la separación sobre el fy, y asimismo 0.35 b por s sobre 3fy. Entonces ustedes ya saben que aquí nosotros podemos encontrar cuál es la separación de esos estribos en esa zona de confinamiento como mínimo. Bueno, ahora, cambios de secciones. Resulta que
yo puedo tener optimización del material haciendo cambios de secciones. ¿Cada cuánto es óptimo hacer un cambio de sección? Cada 4, cada 5 pisos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos antes de eso, pues va a ser muy antieconómico esos cambios en la formaleta. Esto se vuelve más un problema que una solución al peso de la estructura. Ahora, entonces hagamos de cuenta que viene mi columna de este estilo. Y voy a hacer un ensanchamiento en el nivel inferior. Listo. Entonces vienen mis barras de refuerzo por acá, vienen por acá y deben continuar acá arriba. ¿Sí? Entonces esto van a ser unos hierros con una inclinación. Esa inclinación máxima va a ser 6 a 1. 6 horizontales por 1, 6 verticales por 1 horizontal. Esa es la primera forma de hacer esa es la forma de hacer la transición entre dos columnas. ¿Sí? Entonces, muchas veces este espesor de losa, porque aquí lo que estamos atravesando es una losa, nos va a determinar qué tanto puedo yo reducir mi sección transversal entre un piso y otro. ¿Sí? ¿Qué más hay que decir de eso? Lo ideal es que estas barras sean figuradas antes de que la columna sea colocada. ¿Sí? Es totalmente prohibido que después de que ustedes tengan su estructura fraguada vayan a hacer este doblez. O sea, digamos que yo dejo mi barra acá con este pelo verde al lado y lado. Y cuando fragúe esta zona de la columna de aquí para abajo, doblo mi barra y configuro el refuerzo del siguiente piso. Eso es malísimo para el comportamiento sísmico de esa columna. ¿Listo? Profe, qué buena pregunta. Dime. Esa longitud ahí de transición, ¿cuál es? ¿Qué pena? No la alcanzo a ver. ¿Cuál? ¿Esta de acá? La losa. No, la de la izquierda. ¿Esta? Sí, es que no logro ver cuál era la longitud de transición. O sea, ¿cuál era el criterio para aumentar o disminuir la sección? Para aumentar o disminuir la sección. Ese 6 que está El ahí. 1.6, sí, correcto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Supongan que ustedes tienen esta losa. No sé, una losa típica de su proyecto. ¿Cuánto les dio el espesor de una losa en su proyecto? La estás manejando de punto 40. 0.40, listo. Y viene por acá una columna. ¿Cuánto te da tu columna, digamos, el lado más grande? Punto 35. Entonces voy a hacer la reducción de esa columna para que mi refuerzo pues cumpla con esos criterios. ¿Sí? Entonces, este lo voy a llamar el ancho B. Entonces aquí voy a sacar este triángulo de pendiente 1,6. Voy a hacer este de acá. Entonces, la base de ese triángulo sería 0.35 menos B sobre 2. ¿Cierto? Esta parte más esta de acá a la derecha sobre 2 porque no más una. Listo. Y esta altura es 0.4. Entonces una pendiente 6 vertical contra 1 horizontal sería 0.4 sobre 0.35 menos b sobre 2. Y esto debe ser igual a 6 a 1. Y aquí puedes determinar el ancho B que puede tener esa columna por encima de esa losa. Sería 8 entre 6. Bueno, no me salió, me dio 0.38.
es como si estuviera calculando su ampliación. Entonces fíjense que son nomás 3 centímetros, es decir que esto acá arriba podría tener aproximadamente 0.32, ¿sí? Máximo, porque pues tiene que cumplir una pendiente de 1 a 6 con respecto a la altura de la losa. ¿Listo, profe? Listo. Ahora, para terminar, requisitos de diseño a flexión. Profe, antes de terminar ese punto, repites, por favor, dos cositas. La primera es que dijiste que cada cuánto se podía hacer un cambio de sección para que fuera óptimo. Por allá cada 4 o 5 pisos. Y la segunda es em, cuando tú nos indicas que ya debe venir figurado el acero, ¿a qué hace referencia? Que cuando tú mandes tu cartilla debes enviarle al constructor que te mande el acero con este doblez, ¿sí? Para que tú llegues allá a la obra, coloques tus aceros, fundas y el concreto fragüe en esta zona. ¿Qué pasa? Si no haces eso y si manda la barra recta y tú dices, maestro, figúrela ahí en obra, ellos lo hacen, la doblan a la fuerza y hacen que esa barra llegue. Y esos dobleces pueden generar problemas de esfuerzos residuales en las barras. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Vale. Entonces, requisitos de armado a flexión. Entonces, ¿qué sucede? Siempre tenemos que garantizar que las vigas van a fallar antes que las columnas. Eso le garantiza estabilidad a su edificación. Por eso es que nosotros recurrimos siempre al dicho, tenemos que buscar diseñar columna fuerte, viga débil. ¿Sí? ¿Qué pasa? Debido a esto, las columnas para disipación especial y disipación moderada tienen que ser diseñadas para poder proveer un 20% adicional de la resistencia de las vigas que llegan a cada nodo de la columna. Entonces, por ejemplo, tenemos este nodo. Entonces, las columnas van a estar en capacidad de desarrollar un momento nominal superior e inferior en su sección transversal, que depende de su refuerzo, y las vigas van a estar, viga izquierda, momento nominal de la viga derecha, van a estar en capacidad de también desarrollar un momento plástico. ¿Sí? ¿Qué tenemos que garantizar nosotros? Que la suma de los momentos nominales que resisten esa columna tienen que ser mayores o iguales a 1.2 la suma de los momentos nominales que llegan de las vigas. ¿Listo? Siempre tiene que ser mayor al 20% para que se cumpla el criterio de columna fuerte, viga débil. Programas que lo hagan, creo que la mayoría de programas hacen esa verificación de columna fuerte, vigas débiles. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo yo esos momentos nominales? ¿Qué es un momento nominal? ¿Qué implicación tiene? Pues la primera implicación es que el phi va a ser 1.0, es decir, vamos a diseñar para toda la capacidad del elemento. ¿Listo? Este requisito tiene un problema, es que tiene que, bueno, no tiene un problema, perdón, tiene una obligatoriedad y es que tiene que evaluarse en todos, absolutamente todos los nodos de la edificación. En etaps es un botoncito, ustedes pichan un botón y él va nodo por nodo en X y en Y verificando el criterio de columna fuerte, viga débil. ¿Va? Entonces vamos a aprender a calcular esto, pero un poquitico más adelante. Listo.
Ahora, eso en cuanto a los requisitos de diseño a flexión. ¿Cuáles son los requisitos de diseño a cortante? Regálenme un segundito, voy a traer un vasito con agua y ya continúo. Listo, chicos. Entonces, estábamos con los requisitos de diseño a cortante. Resulta que, ¿cómo funciona el mecanismo de disipación sísmica? Viene la columna, ¿cierto? Digamos que esta es su estructura exagerada. Entonces se van a generar algo que llamamos rótulas de flexión en los extremos de la columna, ya en las últimas etapas del comportamiento sísmico de la estructura, después de que se formaron las rótulas en las vigas y todo eso. Listo, ¿qué pasa? Eso es lo que nosotros llamamos rótulas a flexión. Pero no son las únicas rótulas que se pueden presentar. Nosotros podemos presentar rótulas a cortante. Estas rótulas a cortante no son nuestras favoritas. Nosotros preferimos manejar rótulas a flexión que rótulas a cortante. ¿A alguien se le ocurre por qué se da esa situación? Las rótulas acortantes suceden en partes más críticas que las de acortantes suceden en partes más críticas que las de flexión. Pues es lo que se me ocurriría en un principio. Puede ser, pero no. No es esa la razón. Recordemos cuando estábamos hablando de las vigas. ¿Cómo es la falla flexión? ¿Es súbita? ¿Es progresiva? ¿Cómo es una falla flexión de un elemento? Si mal no estoy, tendía a ser rápida. O sea, sucedía casi que inmediato. Pero, profe, cuando tú dices que cómo es una falla, ¿te refieres a cómo se ve o cómo es? De cómo se comporta. ¿Cómo se ve? O sea, A 45 grados, ¿no? Creo, profe. Esa es la de cortante.
Pero entonces, no, creo que no me hice entender. Nosotros tenemos varios tipos de fallas dúctiles o fallas súbitas, ¿se acuerdan? Entonces, Ah, sí, señor. la falla de flexión es dúctil o súbita. Súbita, ¿no? ¿Alguien más? Dúctil. Exacto, Miguel Ángel tiene razón. Recuerden que las fallas por flexión son dúctiles. Nuestro refuerzo transversal busca darle ductilidad. ¿Por qué son dúctiles? Porque cuando falla flexión, la condición para que pierda su estabilidad es que falle el acero, y el acero es dúctil, prácticamente. Pero, una pregunta, pero por ejemplo, yo creo que la cortante se presenta, digamos, en las columnas a 45 grados, ¿verdad? Sí, Y la flexión es, si mal no recuerdo, es como por la mitad, Chan, en una columna, se ve algo así, parecido, ¿cierto que sí? ¿O estoy divagando ahora? no. En las ¿Cómo, columnas, cómo se vería? Sí, porque digamos que yo lo relaciono a eso, a cómo se ven. claro, digamos, si esta es mi columna. ¿Cómo se ve una falla a flexión? Algo así. Una grietica que va apareciendo. ¿Cómo se ve una falla cortante? Algo así. Es perpendicular a la columna, ¿no? La de flexión es la cosa, Sí, correcto. perpendicular. Pero, profe, en ese orden de ideas, bueno, según mi lógica, no debería fallar súbitamente. O sea, sí es verdad que está reforzado, pero digamos, esa ranura no haría que la columna se tratara de doblar, digamos, desde la forma en que yo lo veo. Sí, pero... mm, sí, tienes razón. Pero el acero en serio le da mucha ductilidad a eso. Porque, digamos, cuando falla cortante la columna, uno entiende que hay como una trabazón, ¿cierto? Que el acero no lo deja que se deslice, ¿cierto? Sí, Pero digamos, la flexión, lo que yo entiendo según la falla, es como que ella va a tratar de doblarse, como de, sí, de irse carita, por la forma de la falla que tiene. listo. Espérate, entonces miramos a ver si encontramos algún ejemplo como para clarificar las palabras. Fíjate la falla en las columnas. Sí, aquí está. La inclinada, cortante, adherencia o flexión. Entonces, por ejemplo, mira cómo se ve una falla cortante de una columna. ¿Listo? Esa es tu primera opción. Sí, sí, señor. Segunda opción. La segunda opción a ver, ¿dónde hay una falla por flexión? Podría ser esa. Está acá. Ahí está tu falla por flexión. ¿Cuál de esas te genera más desconfianza? ¿Esta flexión o esta cortante? La de cortante. La de cortante, porque fíjate que el cortante, lo que falla por el 90% en el cortante es el concreto. Y si el concreto sale de la unión, Sí, queda porque, solamente el acero. a ver si entendí. En cortante tienden a separarse, o sea, según lo que yo entiendo el concepto de cortante, ellos tienden a separarse, o sea, como dos cuerpos, ¿no? O sea, Sí, lo que es el acero como el concreto. En cambio, en flexión se tratan de comportar como uno solo, por eso es más dúctil, ¿sí? exactamente. De acuerdo, profe. Gracias, qué pena esas preguntas a estas alturas de la vida. No, tranquila, está perfecto. Bueno, entonces,
¿Qué tenemos que hacer nosotros para garantizar que las rótulas acortantes nunca se formen en mi columna? Es que eso es lo que yo quiero, que mi columna primero falle por flexión antes que por cortante. ¿Sí? Entonces, para garantizar eso, mi cortante de diseño va a ser el cortante hiperestático de los momentos plásticos de la viga. De la columna, perdón. Entonces voy a sacar los momentos máximos que puede desarrollar esta columna arriba y abajo. Y para lograr llegar a esos momentos, ¿cuál es el cortante que necesito? Pues el cortante hiperestático de esos dos momentos. ¿Está claro eso? De esa forma garantizo que siempre va a fallar primero a flexión que a cortante. Obviamente, poco probable pueda que el momento del análisis estructural sea mayor al momento sísmico que estamos planteando en este punto. Pero pues eso ya nos toca analizarlo con un modelo. Listo. Ahora, vamos a hablar de las columnas con disipación moderada de energía. Entonces el cortante de la sección no debe ser menor que dos condiciones. Primero, la sumatoria entre los cortantes generados por los momentos nominales de la columna más el cortante de las cargas gravitacionales. ¿Listo? Entonces vamos a sacar esta primera parte con el diseño de la columna. Ahí sacamos los momentos nominales de nuestra columna. Y a eso le vamos a sumar el cortante por cargas gravitacionales. De esa forma vamos a poder obtener el primer cortante último de diseño. 1. ¿Cuál es la opción B? Solo para DMO nosotros podemos sacar unas combinaciones de diseño de la siguiente manera. En todo lado donde aparezca la fuerza sísmica E la vamos a amplificar por el omega sub 0. Y este omega sub 0 depende del sistema de resistencia sísmica y está ubicado en la tabla del título A3. Ahí dice pórtico estructural R5 para DMO y ahí mismo les da el factor de ese alfa 0 misterioso que sale en esa tabla. Entonces, esas son las dos opciones para calcular los cortantes de diseño de nuestra columna. ¿Listo? Entonces no van a ser solamente los cortantes de nuestro análisis estructural, también tienen que ser nuestros cortantes de diseño sísmico. ¿Está claro eso, chicos? Profe, en la condición A es la sumatoria de los MNs de la columna más los que, profe. Más los cortantes gravitacionales. Entonces tú tienes unas cargas muertas, unas cargas vivas, sacas esos cortantes en la columna y a eso le sumas los momentos plásticos. Vale, profe, gracias. Listo. Bueno. Ahora, con eso vamos a verificar el corte igual que hacemos en las vigas, ¿cierto? Vamos a determinar un cortante resistente por el concreto, vamos a determinar si el acero necesita hacer aporte a esa resistencia cortante. Pero así como tenemos eso, también tenemos unos requisitos de refuerzo transversal para disipación moderada. Entonces, hay unos esquemas muy bonitos que encontré en un librito. Nos pueden servir para hacerlo más claro.
Todo esto que estamos viendo hoy, pues vamos a hacer un ejemplo la próxima clase o entre la próxima y la siguiente semana, para que quede todo afianzado el diseño de una columna sísmica. A ver, eso estaba por aquí. ¿Dónde está? Aquí. Listo. Entonces, bueno, aquí hay unos ejemplitos más o menos resumidos de lo que hemos visto hasta la clase. Entonces, verticalmente mi columna se va a ver de esta forma, como se ve aquí a la izquierda, con sus refuerzos en los nodos, en las zonas. ¿Listo? Nosotros vamos a tener también zonas protegidas en las caras cercanas a los nodos. Esas zonas protegidas van a variar dependiendo de la zona de amenaza sísmica. Por ejemplo, si es amenaza sísmica mínima, hay varias condiciones. Primero, el primer estribo de refuerzo puede estar a 7.5 centímetros del refuerzo de la viga. ¿Sí? Y la separación de estribos va a ser esta de acá, que es la que vimos ahorita más tempranito. 16 veces el diámetro de la barra longitudinal, 48 el diámetro de estribo, B o H, la menor de todas esas. Eso es para disipación mínima. Pero cuando ya estamos en disipación moderada, vamos a tener zonas de confinamiento en los extremos de la columna L sub O. Ese valor de L sub O lo vamos a calcular como el mayor valor de B o H de las secciones de la columna, o la luz libre sobre 6 o 50 centímetros. ¿Listo? Y vamos a definir esas zonas de confinamiento a partir de la cara de los elementos tipo viga, que hayan abajo y que hayan arriba. El primer estribo de refuerzo tiene que estar a 5 centímetros de la cara de la viga superior e inferior. Y en la zona de confinamiento vamos a colocar estribos a una separación máxima de B tercios, H tercios, 8 veces el diámetro de la barra, 16 el diámetro del estribo o 15 centímetros. ¿Sí? Y en la zona intermedia, donde no tenemos zona de confinamiento, pues los colocamos al doble de esa distancia. Ahora, tenemos que garantizar que ese refuerzo transversal cumpla unas cuantías volumétricas que vamos a ver la próxima clase. Entonces no nos preocupemos por este detalle acá abajo, que es una cantidad de estribos mínima necesaria en ambas direcciones que necesita la columna dependiendo de sus refuerzos. Por eso lo vamos a ver la próxima clase. Si estamos en disipación especial, los requisitos cambian, ¿sí? Y cambia la separación de estribos de la parte central. Por ejemplo, ya tiene un límite. No puede ser el doble de las de afuera, sino que ya tiene un límite. Pero pues nosotros no vamos a diseñar nada en disipación especial. Y aquí está lo que yo les decía de cómo hacer el diseño cortante de su columna. Entonces sacan el momento nominal en la parte superior, en la parte inferior y calculan el cortante hiperestático de esta forma. Y eso me da un cortante continuo. Sacan los cortantes de diseño y le suman los cortantes hiperestáticos y ahí hacen su diseño tradicional. O la segunda opción, involucran el coeficiente de sobreresistencia omega O en las combinaciones de sismo. Por lo general esta verificación tenemos que hacerla piso a piso, ¿sí? No está bien tomar un piso y extrapolar porque puede ser un gasto de material muy alto, ¿vale? Entonces esta opción toca ser llevada a cabo
todas estas verificaciones de la columna con mucho cuidado, porque en sí mi sistema de resistencia sísmica depende de esa columna. Si esa columna falla, todo va a fallar de ahí en adelante. Y aquí está el criterio de viga fuerte, columna débil. Listo. Cómo hacer empalmes en columnas exteriores, cambios de sección en columnas interiores. Y ahí seguiría efectos de Pelta, pero eso no lo vamos a ver todavía. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Aparte de todas. Bueno, chicos, entonces la próxima clase, el próximo jueves, vamos a, pues primero a resolver preguntas de sus exámenes y segundo vamos eh, a realizar el detallado estructural de una columna en disipación moderada de energía. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta todo lo que acabamos de hacer en nuestro diseño, teniendo en cuenta pues el ejemplo que hemos venido trabajando de la viga de 0.6 por 1.2 de alta. Entonces, importante, traigan todos sus diagramas de interacción programados. Es muy importante eso. ¿Alguna pregunta, chicos? Profesor, el diagrama de interacción ya con completo, con las tres curvas que hay que hacer y las tres rectas y las dos curvas que hay que hacer. Sí, todo completico. Listo. Profe, ¿nos dejarías ver un segundito tu hoja del diagrama para revisar pues lo que nos hace falta, por favor? Es que el tuyo es muy impresionante, esa hoja, profe. ¿Esta? Sí, sí, señor. Sí, pues es que tú ya tienes calculados hasta los fees, ¿cierto, profe? Sí, porque eso fue lo que hicimos usamos la Sí, clase pasada. sí, por acá yo ya los tengo calculados a un lado. Y aquí los tengo resumidos. Pueden tomar como ejemplo este diseño. A ver. Una columna de 0.6 por 1.2 con concreto de 28. Estribos de 3 octavos. Con esta distribución de refuerzo con una cuantía del 2.27%. ¿Sí? Y les da este diagramita de interacción. Entonces, eso es lo que deberían tener más o menos. Fíjate que es simplemente saber organizar estas tablitas de aquí para abajo para automatizar el número de puntos que estás analizando. Y ya, no sería más. No le veo nada más extraño a la hojita. O no sé ustedes que no logren entender de la hojita como para revisarlo una vez. Los puntos que tienes en la parte derecha son las combinaciones de carga, que es lo que empiezas a evaluar en cada punto y que es lo que se ingresa posteriormente a la gráfica, ¿verdad, profe? Cierto, correcto. Son los puntos negritos que ves ahí, pequeñitos. Vale, o sea, que de pronto puedes acercar un poquito más, es que se ve muy pequeñito, entonces no se alcanza a ver bien todos los letreritos. ¿El diagrama de interacción Por favor. o las tablas? Sí, no, las tablas, profe, que son las que tenemos que decir para poder tener la idea de cuánto nos debe dar cuando montemos nuestro ejemplo. Listo. Gracias, profe. Vale. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Vale, chicos.
Entonces, porfa, para su próxima clase traigan esos diagramas que sí los necesitamos. Pueden hacerse a 2 o a 3 para que traigan esos diagramitas y nos puedan ayudar en el diseño de columnas. ¿Listo? Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el próximo jueves. El jueves sí inicio tempranito porque el jueves creo que todos llegan bien a la clase. Hoy inicié tardecito es porque hay compañeros que los martes no alcanzan a llegar temprano a asistir virtual a nuestra clase, entonces me demoro un poquitico en iniciar. Y no siendo más, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves con el ejemplo práctico de la columna. De acuerdo, profe, muchas gracias.